esta hora conectamos con la doctora Ana María Vesga, quien es la presidenta de ASEMI, porque se sigue hablando del progresivo endeudamiento de las EPS. Se están haciendo estimativos de hasta dónde puede llegar el pasivo de las EPS de aquí a diciembre. Si el asunto, como está hoy en día, es preocupante, imagínese cómo será de aquí a diciembre. Doctora Ana María Vesga, buenos días, bienvenida a ASB Noticias. ¿Cómo amanece? Bueno, buenos días para usted y toda su mesa y todos los oyentes. Bueno, estas proyecciones que se están haciendo en torno a lo que puede ser el endeudamiento de la CPS y en general de su situación económica, ¿qué reflejan, qué muestran a fin de año, doctora Ana María? Bueno, pues mire, nosotros tuvimos oportunidad de conocer este reporte que periódicamente entrega la Asociación de Clínicas y Hospitales, que hay que decir, pues es una muestra de un porcentaje importante de la prestación en el país, y constatarlo o compararlo con los números que nos presentan nuestras aseguradoras, que son los mismos que ellas reportan a la Superintendencia Nacional de Salud. Evidentemente, ha habido pues un incremento en la cartera, en los tiempos de cobro de las cuentas entre aseguradoras y prestadoras, que evidentemente da cuenta de un pues deterioro de la situación financiera de las EPS, que como hemos dicho en repetidas oportunidades y ustedes me lo han escuchado, pues obedece principalmente, no única causa, a la insuficiencia de la unidad de pago por capitación. Para el año 2023, digamos, el cierre nos mostró que las EPS gastaron en promedio 103 pesos más de lo asignado. Y hay una cifra que nos llama mucho la atención, y es que este primer trimestre del 24, ya digamos con los números, con los estados financieros que ellas reportaron a la superintendencia, ese número incrementa a 110. Eso es lo que nosotros llamamos la siniestralidad. De cada 100 pesos me estoy gastando 110. Entonces, pues se han implementado mecanismos importantes como el giro directo. Los recursos están girando cerca de un 70% directamente a los prestadores entre el régimen contributivo y el subsidiado, pero ya no se trata solamente de que los dineros se giren directamente, sino que la cantidad, el dinero que fluye por el sistema, pues sea suficiente para cubrir todas las prestaciones, y no lo está haciendo, y eso explica, como le digo, en gran parte estas carteras que se han venido deteriorando. Sí, doctora Ana María, nosotros estamos en el chat de la ADRES y hemos visto que ellos han sido relativamente juiciosos en eso que usted menciona y que es muy importante, giro directo. Estoy mirando un boletín del pasado 6 de junio, en donde se dice que durante la intervención de la Comisión Séptima del Senado de la República, bueno, el director de la ADRES reportó giros directos por 4.6 billones a 5.382 IPS del país en el mes de mayo. Claro, aquí nos notifica que le están girando a las IPS, pero volvamos con las EPS. ¿En cuántos meses están retrasados los giros que permiten ese flujo de caja que necesitan las EPS? Pues el reporte de ACECHA se da cuenta de un incremento promedio, digamos, en 150, 180 días. Digamos, esos son promedios, en algunos casos es mayor, en otros casos es menor. Hay que hablar del giro directo como una solución para dos temas que me parecen importantes, pero también aclararle a la audiencia que el giro directo, pues uno, no gira en la totalidad del pago de una factura, hace un anticipo del 80%, luego sobre la auditoría se ajusta el remanente. La propuesta de reforma a la salud planteaba que ese giro inicial fuera del 85%. Se paga, el ordenador del gasto sigue siendo la EPS, es decir, la EPS presta sus servicios, tiene su red de prestación y le dice a la ADRES, por favor gírele a los siguientes. Entonces los recursos van directamente a ellas, pero ciertamente, si los recursos arriba son insuficientes, probablemente usted haga una dispersión mayor de fondos, es decir, le gire a más IPS,
pero no está alcanzando a cubrir la totalidad de los servicios. Entonces, pues hay un esfuerzo que están haciendo también las prestadoras con capital de trabajo, que es entre otras lo que también han hecho históricamente pues muchas de las EPS. Entonces, pues tenemos un problema que se viene acumulando y yo quiero ser en esto clara también porque evidentemente la única causante pues no es la insuficiencia de la UPC hacia atrás, o sea, el sistema viene cargando unos rezagos de pagos que se quedaron atrapados principalmente en EPS, pues que fueron intervenidas, posteriormente liquidadas, recursos que no se le pagaron a la red. Este reporte de la ACHC, según lo que nos informaron, ya nos muestra la fotografía de las EPS activas únicamente, nos habla de cerca de 16 billones pasivo total. Pues para nosotros esa cifra sobre pasivo real reconocido está cerca de 8 billones, pero no es que no es que para ellos sea 16, para nosotros 8, sino es el momento en el que se toma el pasivo. Entonces, pues digamos que esas cifras son susceptibles de conciliación. El mensaje importante es el dinero no está alcanzando y esto pues irriga a un sistema que depende de la puntualidad de esos flujos. 6 de la mañana, 33 minutos, Juan Albarracín. Doctora Ana María, hace un momento usted mencionaba la cifra de 16 billones. ¿A diciembre a cuánto podría llegar el valor de la deuda? Pues mire, con el dato inicial que yo le daba del primer trimestre, con una insuficiencia del 110%, significa que estamos consumiendo, digamos, en promedio, este trimestre se consumieron 3 billones de pesos más, cifras más, cifras menos. Si pues extrapolamos esa cifra, la llevamos al año 2024, corrido 31 de diciembre, uno podría hablar de que la insuficiencia de la UPC podría estar cercana a los 10 billones de pesos más, que no es muy distinto de las cifras que para el año 2023 presentaron diferentes analistas, tanques de pensamiento, lo hizo puntualmente ANIF, que decía en el mes de julio, traemos una deficiencia de 10 billones, o sea, el sistema está arrastrando 10 billones de pesos de déficit. Para final del año 2023 se habló de 12 billones de pesos. Y si yo le hablo de que estos 3 billones nuevos en el primer trimestre, pues ya tendríamos un acumulado de más de 15 billones y podría terminar pues en más de 20. Sí. Son las 6 de la mañana, 34 minutos. Estamos hablando en ASB Noticias con la doctora Ana María Vesga, presidenta de ASAMI. Jesús Ramírez. Doctora Ana María Vesga, usted nos habla de una deficiencia en la falta de giros del dinero, de los dineros que se le giran pues, a las EPS, y esto está también agravándose por la remanencia de deudas que cargaban las EPS. Debido a esto, pues las personas del común podrían pensar que esta crisis que está viviendo el sector salud es provocada. ¿Qué decirle a esas personas que piensan de esta manera? Mire, también hemos dicho, el sistema... los sistemas de salud siempre viven en crisis, son insuficientes por definición, porque hay, y en sistemas como el nuestro, donde hay planes de beneficio prácticamente infinitos, los recursos nunca alcanzan, porque la población se hace más vieja, porque la población demanda más, porque las tecnologías avanzan y todos queremos acceso a la última tecnología. Entonces, hay un problema, pues digamos, o un reto más bien estructural de todos los sistemas de salud, incluso los más avanzados, de poder calibrar el acceso y la cobertura con la suficiencia de los recursos. Entonces yo creo que en eso la justicia del debate es reconocer que como países, todos los países tienen que darse la discusión de, bueno, ¿cuánto dinero estamos destinando a la salud? En el caso de Colombia, comparado con el plan de beneficios que nosotros tenemos, lo que se destina como porcentaje del PIB todavía tiene necesidades de crecimiento. Nosotros hemos hablado, se requeriría cerca de un punto más del PIB, alrededor de 15 billones de pesos para que el sistema estuviera correctamente financiado. Le estoy hablando en lo netamente, pues digamos, como estructural, si uno reconoce que tenemos un plan de beneficios enorme, indefinido, prácticamente, indefinido no, infinito. Lo cierto es que si a eso usted le suma que se toman decisiones en materia política, en materia regulatoria, que como en el caso del 2024, incrementan
la UPC lejos del valor que se requería realmente. Nosotros hemos hablado de que la UPC quedó 4 o 5 puntos por debajo de lo que realmente se requería. Si adicionalmente, como en el caso del año 2023, los recursos de los presupuestos máximos se pagan a destajo, generando problemas de caja también en las aseguradoras, pues usted le suma a un problema que es estructural y de fondo y que requiere un consenso técnico, le suma una coyuntura de asfixia, que es la que se ha generado en los últimos meses y de la que no logramos salir todavía, porque fíjese que la solución no era la reforma a la salud, la solución no está planteada aún sobre la mesa, estamos discutiendo con el ministerio los números de UPC, pero es un problema que tiene que abordarse en los siguientes 2 años, porque yo creo que inclusive con mayor interés el gobierno que tiene hoy cerca de 27 millones de colombianos en aseguradoras bajo su control. Presidente Vesga, ¿cómo afecta a priori la deuda a los pacientes? Mucho, porque el resultado natural de que los prestadores reciban menos dinero, que se acumule en sus carteras, pues es también la dificultad que tienen ellos para pagar sus propios servicios, para pagar sus nóminas, para pagar a sus proveedores. Entonces, quien empieza a sentir ese trancón y esas barreras son los usuarios, que muy seguramente presentan dificultades. Hemos visto problemas de abastecimiento de medicamentos, hemos visto problemas de cierres de pisos enteros en hospitales que dicen no puedo mantener el servicio de XY atención porque materialmente los números no nos dan, entonces se empiezan a reducir las capacidades, las ofertas en esas instituciones y pues eso se traduce en que la gente le cuesta más trabajo acceder a una cita, a un procedimiento, a una entrega de un medicamento. Ese es finalmente el gran efecto de toda esta contracción financiera. Doctora Ana María, desde la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales aseguran implementar, o más bien le proponen al gobierno implementar un plan extraordinario de liquidez y en este asegura una ampliación del giro directo, ya que este está siendo insuficiente para disminuir las cifras de endeudamiento de ese sector. Además, proponen la utilización del 0.5 del IVA que se destina a la salud. ¿Usted qué opina de esta propuesta? Sí, yo creo que es momento de alcanzar un consenso técnico entre todos los actores para buscar medidas extraordinarias de salvamento. Han sido ya muchas voces, muchos gremios, pues que hemos dicho es la situación del sistema amerita buscar fuentes extraordinarias, como se ha hecho en el pasado, hay que decirlo también. La solución no pasa únicamente por el giro directo pues digamos que agiliza o acelera el flujo de los fondos, pero siguen siendo los mismos fondos insuficientes. Entonces, digamos que eso no nos va a solucionar nada distinto a los tiempos probablemente, pero no la insuficiencia natural. Si la solución pasa por los puntos de IVA, como se plantea desde la ACHC, o eventualmente por ayudas que se pueden dar, como lo vimos con el acuerdo de punto final cuando se dispusieron unos recursos extraordinarios para saldar deudas que tenía el Estado y que inclusive le voy a decir de ese acuerdo de punto final todavía hay dineros que están pendientes de fallo a favor de las EPS o de conciliación con las EPS, entonces ahí hay dineros que están pendientes de pago. El Estado sí debería, el gobierno sí debería considerar y sabemos que el momento fiscal es muy complejo, pero el sistema lo amerita, buscar ese plan de salvamento para todo el sistema. Doctora Ana María, esta propuesta me parece bien interesante. ¿Usted la conocía con anterioridad? Sí, es que el plan de liquidez pues siempre ha estado en boca desde luego de los prestadores, pero como le digo, se ha hablado ya en diferentes escenarios. La semana anterior estuvimos en el Foro de Salud de la ANDI, también se planteó desde ahí y siempre lo han dicho, el plan de salvamento se requiere urgente de disponer de recursos extraordinarios. Cuál sea la fuente, cuál sea el mecanismo que se utilice, pues eso habrá que definirse. Pero yo creo que lo primero es lograr un gran acuerdo sobre el reconocimiento de las deudas. Es que yo creo que lo que ha dificultado
de las deudas y de la insuficiencia. Lo que ha hecho difícil esta conversación es que en el diálogo con el gobierno, pues no hay un reconocimiento ni de que se deba, ni de que no alcance. Y eso hace muy difícil buscar cualquier solución, porque pues naturalmente por un lado estamos los actores diciendo no nos alcanza, estamos gastando más, el recurso no está llegando a los hospitales, pero en lo que hemos escuchado del gobierno, pues la posición ha sido el dinero se alcanza, el dinero se está girando con oportunidad, entonces ahí digamos que ahí no hay espacio para la búsqueda de soluciones, eso es lo que deberíamos buscar recoger prontamente y, como le digo, lograr ese consenso alrededor de la necesidad de un financiamiento extraordinario. Sí, doctora Ana María, yo debería hacerle esta pregunta al ministro o al director de la ADRES, pero pues como ellos, acceder con ellos es más complicado y como usted sabe del asunto, ¿por qué será que ellos sí reconocen esta deuda con las IPS y les están girando directo, cumplido al parecer, y no hacen lo mismo con las EPS? Bueno, porque finalmente la prestación se traduce en los servicios efectivamente prestados a la población y el mecanismo de giro directo, hay que decir, pues no se lo inventó este gobierno, esto es algo que viene inclusive desde el gobierno anterior, ya existía, también hay que decirlo, es decir, en el régimen subsidiado la mayoría de los recursos se giran ya hace meses, años a través de giro directo, se está incrementando en el contributivo. Recientemente lo que se hizo fue una medida que consideramos adecuada, fue decir, si usted no está cumpliendo indicadores financieros, pues yo no le voy a entregar los recursos a usted, sino que usted me dice a quién le pago y yo actúo como tesorero, en el caso de la ADRES. Digamos que esa no es una medida nueva. Pero yo creo que lo que usted me pregunta es desde el discurso por qué se reconoce la deuda. No, yo creo que de los hospitales y no se reconoce la deuda de las EPS. Yo creo que lo mismo que le decía hace un momento, para el gobierno los recursos que se están entregando a las EPS, y eso es la UPC, son suficientes. Entonces, pues desde esa óptica es muy difícil el reconocimiento y la búsqueda de soluciones hacia el aseguramiento. Sí, doctora Ana María, escuchándola y escuchando su argumentación, usted menciona algunos aspectos que hay que, según sus propias palabras, analizar en los siguientes 2 años. Y yo mirando este boletín de la ADRES, me entero que hay ¿cuántas IPS fue que dije? 5.000 y pico, se me perdió la cifra. Sí, 5.382 IPS. Esa cifra me parece a mí muy abultada. Debe en algún momento, no sé si en la próxima reforma a la salud o de dónde vendría, revisar esta cantidad, esta proliferación, esta explosión de IPS. Y son más, déjeme decirle, el boletín se refiere a giro directo a esas 5.000, pero IPS cuando registradas, uno escucha sí, puede haber más de 11.000, pues el boletín seguramente se refiere a las que particularmente fueron objeto directo, de giro directo, pero pueden ser el doble, pero eso no es malo, es decir, lo importante es, digamos, ese es el crecimiento de la oferta, ese es el crecimiento, y fíjese que usted, ese punto que usted toca, también permite un análisis adicional. Finalmente, coincidimos todos en que el deterioro de las carteras se está dando con los prestadores, en que viene acumulándose, pero también si usted mira los resultados financieros de los prestadores, acumulado agregado, y eso no lo digo yo, porque pues lo dicen los analistas que han mirado los números de las IPS reportados también, porque ellos también son entidades vigiladas ante la Supersalud. Los números hablan de EBITDAs positivos, de márgenes positivos, de inversiones muy importantes en el país en materia de prestación. Entonces, pues uno invierte en lo que es rentable, ¿cierto? Yo creo que
la prestación ha sido, en términos financieros, rentable en los últimos años, sin negar, y esto quiero ser clara, en que este problema de cartera es real, y seguramente si continúa de esta forma, pues lo que va a suceder es que va a haber desinversión, como les decía hace un minuto, cierre de prestadores, menor oferta. Pero yo creo que el hecho de que haya oferta no es malo, lo importante es que sea oferta de calidad y pues desde luego sostenible. Doctora Ana María, finalmente agradeciendo como siempre su gentileza. Hoy es 19 de junio, mañana si no hay extra se cierra esta legislatura. ¿Qué agenda hay? ¿Cómo va la concertación para una reforma a la salud? ¿Qué hay que hacerla? Ya será en la siguiente legislatura. ¿Qué hay en eso? Sí, yo creo que pues hay mucha expectativa nuevamente para arrancar el debate el 20 de julio. Yo creo que todos coincidimos en que el sistema, en el diagnóstico, hay muchas coincidencias en los faltantes, en las necesidades que tiene el sistema. Lo hemos hablado con ustedes, particularmente en la ruralidad, en los esfuerzos que se hagan para mejorar la red pública, en los territorios. Yo creo que pues habrá seguramente un consenso alrededor, ojalá, de un único texto que se presente y ojalá con la participación del gobierno. Yo no he sabido en los últimos días si el gobierno piensa radicar el texto que se estuvo revisando en las últimas semanas, si hay un texto nuevo. Lo que sí sé es que hay varias iniciativas desde diferentes grupos políticos para una nueva reforma. Yo creo que lo que como actores y como sectores le debemos al país es una conversación más amplia que nos lleve a un texto lo mayor consensuado, lo mayor concertado, lo mayor discutido entre todos los actores. Creo que eso sería, ya tenemos una lección de lo que fue este debate, pues tan difícil y con tan malas consecuencias para el sistema. Creo que tenemos que trabajar en esa propuesta lo más articulada y consensuada posible. Pues que así sea, doctora Ana María. Gracias por estar con nosotros. Usted escuchará unas voces muy jóvenes en nuestra cabina, en nuestro panel aquí. Nosotros tratamos en ASB Noticias de que con estos jóvenes, las preguntas de ellos representen lo que piensa la gente del común. Hay quienes por experiencia y por conocimiento hacemos unas preguntas un poco más complejas, pero esas preguntas a veces más elementales que hacen aquí nuestros jóvenes compañeros representan en muy buena medida lo que piensa el ciudadano del común. Y usted siempre nos da una respuesta que además de respuesta es pedagogía. Gracias por eso. Gracias por eso. Bueno, no, el mayor de los gustos siempre a la orden y bueno, que tengan un buen día. Igualmente. Son las 6 de la mañana, 50 minutos. Esta es ASB Noticias. Atención.